En esta ocasión vamos a estudiar la polarización del transistor en el curso de semiconductores. Inicialmente vemos la polarización fija. El transistor tiene varias configuraciones para su polarización. Una de ellas es la polarización fija. También se tiene la polarización con realimentación de emisor, la polarización con realimentación de colector y la autopolarización. En la polarización fija se realiza como está indicado en esta figura, o sea, se tiene una fuente de polarización, la fuente que llamamos VCC, una resistencia de base y la resistencia de colector. Aquí está señalada la corriente de colector que entra al transistor, la corriente de base, esta sería la corriente de transistor, el transistor NPN, el BC547, el voltaje de colector emisor y el voltaje de base emisor. Ahí tenemos las ecuaciones para diseñar, o sea, para encontrar los valores de las resistencias. Si miramos la malla del colector, o sea, hasta que viene en este sentido, observamos que aquí tenemos una fuente VCC, aquí hay una caída menos VCE, o sea, aquí tenemos VCC menos VCE, y ese voltaje tiene que ser igual a la caída de voltaje en la resistencia, RC por IC. Si observamos la malla de la base, tenemos aquí en este punto VCC menos V sub BE es igual a esta resistencia, que es la resistencia de base por la corriente de base. Esas serían entonces las ecuaciones de diseño. Vamos a mirar posteriormente un ejemplo. Este es el transistor que vamos a utilizar, el BC547. Estos son los pines del transistor tal como están aquí. El 1 es el colector, el 2 es la base y el pin 3 es el emisor. Entonces vamos a realizar el ejemplo. Primero lo que tenemos que encontrar en el manual, en el data chip del transistor, observamos que es un NPN y las características máximas es que tiene un voltaje de colector máximo de 45 voltios. Quiere decir que no podemos superar este voltaje, una corriente de colector máxima de 100 miliamperios y una potencia de disipación máxima de 500 milivoltios. Entonces escogemos VCC 12 voltios, una corriente de colector de unos 6 miliamperios, una pequeñita, un HFE de 100, un VCE voltaje de base emisor de 0.7 voltios. Entonces, si la fuente de voltaje es de 12 voltios, para que quede más bien polarizado, tomamos voltaje de colector emisor a su mitad, o sea, 6 voltios. Tomamos esta corriente de colector de 6 miliamperios y trabajamos la corriente de colector. Sabemos que la resistencia de colector es la caída de voltaje que hay, o sea, VCC menos VCE sobre la corriente de colector. Reemplazando sus datos nos da esto 1 kilo ohmio. Y la corriente de base, que es la corriente de colector sobre HFE, 6 miliamperios sobre 100, me da 0.06 miliamperios, que es lo mismo decir de 60 microamperios. Entonces ya tenemos la resistencia de colector y tenemos la corriente de base. Mirando la base ahora, la resistencia de base es VCC menos V sub B sobre la corriente de base, o sea 12, V sub B es 0.7 porque es un transistor de silicio, y B es 0.6 miliamperios que fue calculado acá. Esa operación nos da 188 kilo ohmios, pero este no es un valor comercial, escogemos RB de 180K. Entonces ya tenemos la resistencia de colector de 1K y la resistencia de base de 180K.
Bueno, el segundo método de polarización es realimentación con emisor. Se utiliza también esta configuración porque cuando se coloca una resistencia de emisor, el factor de estabilidad térmica del transistor es muy bueno. Ese factor de estabilidad se llama y se nota S, y es igual a la resistencia de colector sobre la resistencia de emisor. Generalmente para diseño escogemos un S igual 10, y aquí tenemos las ecuaciones de diseño. Entonces, la resistencia de base, la resistencia de colector, la resistencia del emisor, voltaje de colector emisor, voltaje de base emisor, y la fuente de polarización, que es igual a VCC. En el circuito de colector entonces tenemos VCC menos VCE, o sea, este voltaje menos este voltaje, igual a ICRC, que es este, más ICRE, que es este. O sea, estamos considerando que la corriente de emisor y la corriente de colector son aproximadamente iguales, por eso tomamos una sola corriente. Y en la base tenemos que VCC menos este voltaje es igual a esta caída de voltaje, que es IB por RB, más esta caída de voltaje, que es IC por RE. Esas serían entonces las ecuaciones para encontrar la resistencia. Entonces vamos a tomar otra vez que el voltaje de polarización del colector emisor sea 6 voltios, la corriente de colector sea 6 miliamperios. Se plantea un factor de estabilización de 10. Entonces, si S es igual a 10, que a la vez es igual a RC sobre RE, podemos despejar RC, y despejando me da que es igual a 10 veces RE. O sea que RE, despejando de acá, es 1 sobre 10, o sea 0.1 RC. Entonces ya tenemos esta ecuación. De la ecuación de colector tenemos que VCC menos VCE es igual a IC por la suma de estas dos resistencias. Pero sabemos que IC es miliamperios. Entonces, lo que tenemos es que reemplazar. Aquí tenemos 12 menos 6 voltios es igual a IC, que es 6 miliamperios, por RC más RE, pero dijimos que RE era igual a 0.1 RC. Por lo tanto, esto es igual a 6 por RC más 0.1, pues da 1 más 1.1 da 1.1 RC. O sea que 12 menos 6, que es 6, es igual a 6 por 1.1, 6.6 RC. Y aquí despejando RC, nos damos que esto es igual a 6 sobre 6.6. Pero a la vez conocemos que RE es 0.1 RC, o sea que esto es igual a 0.1 por RC, que es un K, nos da 100 ohmios. Por lo tanto, RC es un K y RE es 100K. Aquí aproximamos 0.91 a un K. Como beta es 100 y B y C sobre beta, o sea HFE, eso nos da 0.06 miliamperios, o sea los mismos 60 microamperios. Si miramos el circuito de base, tenemos que VCC menos V sobre igual a IC por RE más IB por RB. Reemplazamos 12 menos 0.7 es igual a IC, que es 6 miliamperios, RE ya lo vimos aquí que es 100 ohmios, o sea un K, 0.1K, más I base, que se sabe que es 0.06 por RB. De 6 por 0.1 me da 0.6 más 0.06 RB. O sea que 12 menos 0.7, que da 11.3, es igual a 0.6 más 0.6 RB. Despejando me queda 11.3 menos 0.6 es igual a 0.06 RB. Esta operación me da 10.7, que es igual a este valor. Por lo tanto, fácilmente despejando RB podemos dar cuenta que esto da 178 kilo ohmios,
pero se escoge una resistencia de 180 kiloohmios porque es una resistencia de valor comercial que existe en el mercado. La autopolarización es la más utilizada para fijar la corriente de base requerida, donde el voltaje de base corresponde a un divisor de voltaje definida por dos resistencias RB1 y RB2 como se indica en la figura. Entonces, aquí tenemos RB1 y RB2. Aquí pasa una corriente I. Dice que esa corriente I se escoge de tal manera que sea mucho mayor que I sub B. ¿Por qué? Con el fin de que esta corriente sea despreciable frente a esta corriente. Y entonces, de esa forma podemos decir que el voltaje en este punto, que lo hemos llamado B sub B, sea voltaje de base, es la corriente por esta RB2. Y esa corriente la tomamos que sea igual a 10 IV para que sea mucho mayor que la corriente de base. Entonces quitemos las ecuaciones para el diseño, o sea, para encontrar las resistencias. Este voltaje de base es igual al voltaje de base emisor por este voltaje que es IERE, o sea, ICRE. RB2, o sea, esta resistencia, pues va a ser este voltaje sobre la corriente que baja por aquí, que es I, pero ya dijimos que I era igual a 10 I sub B, por eso me da B sub B sobre 10 I sub B. Y la resistencia de RB1 es igual a BCC, que está por aquí, menos este voltaje B sub B, sobre la corriente, que es 10 I sub B más I sub B, o sea, porque aquí tenemos I que vale 10 I sub B más I sub B, o sea 11 I sub B. Entonces, para calcular esta corriente, suponemos que aquí va I, aquí I sub B, y aquí vendría entonces I más I sub B. Entonces, tomando los valores de polarización de anteriores que nos calculamos, que R0 K, R100 ohmios y esta polarización de corrientes, hice 6 miliamperios y sub B 0.06 miliamperios, y tomando la ecuación 1 nos damos cuenta que B sub B es igual a este voltaje más ICRC, es de silicio es 0.7, los valores son conocidos, entonces 6 por 0.1 K me da que el voltaje de base es 1.3 voltios. Tomando la ecuación 2, RB2 es B sub B sobre I, o sea 10 veces I sub B. B sub B lo calculamos aquí que es 1.3 sobre 10 I sub B. Este nos da 2.16, tomamos una comercial, 2.2 kiloohmios. Y para la ecuación R3, RB1, esta diferencia de voltaje sobre 11 veces I sub B, 12 menos 1.3 sobre 11 I sub B, esto da 16K. Tomamos una comercial que es 15K. Entonces son las tres polarizaciones de un transistor, las más conocidas, y ahorita vamos a ver ya las fuentes de voltaje que vamos a utilizar para polarizar ese transistor, o sea, lo que ya hemos llamado B sub BB. Bueno, les dice, en los circuitos que se han implementado en las unidades anteriores, se ha utilizado como fuente de voltaje de corriente continua una batería que fácilmente se puede descargar con el tiempo. El uso de fuentes de alimentación conectadas directamente a la red de 110 voltios de corriente alterna es lo más indicado. En esta unidad se presentan dos tipos de fuentes, una con elementos discretos y otra con circuito integrado. Estos son los parámetros que debe tener una fuente de alimentación. Entonces, cuál es el voltaje de entrada, cuál es el voltaje nominal de salida a una determinada corriente, cuál es la corriente nominal de salida, el porcentaje de regulación y el factor de estabilidad. El porcentaje de regulación lo da en esta ecuación, que es igual a B0 sin carga menos B0 con carga sobre B0 con carga.
Este es el diagrama en bloques de una fuente regulada. Tenemos aquí la filtración, o sea, rectificación y filtración, un compensador, un regulador y la carga. Observamos que aquí el voltaje de compensación es igual a este voltaje menos este voltaje, o sea, V sub I menos V sub 0. Y tenemos una fuente de voltaje discreta. Este es el circuito. Tenemos el transistor, que es un NPN, un Zener que hace de regulador, o sea, este es el circuito de compensación, este es el regulador. Aquí tenemos el voltaje de entrada y el voltaje de salida y la carga. Esta es la corriente de salida de la fuente. Para diseñar una fuente de voltaje discreta tenemos que tener en cuenta estas ecuaciones. Es decir, que el voltaje de salida V0, o sea, este voltaje, es igual a este voltaje menos este voltaje, o sea, VZ menos V sub VE, que está aquí. El voltaje de colector emisor, que es este, el compensador, es V sub I menos V0, que está acá. Esta corriente I sub R, esa que baja por la resistencia, pues la corriente, si miramos este punto, o sea, este nodo, esta corriente que entra es igual a las corrientes que salen, o sea que I sub R es igual a la corriente de base más la corriente del Zener. Y V sub I menos V sub Z, o sea, este voltaje menos este voltaje es igual a este voltaje, o sea, la corriente por esta resistencia I sub R por R. Ahorita vamos a ver una fuente de voltaje con circuito integrado. De los circuitos integrados son circuitos que integran en un solo componente varios elementos como resistencias, condensadores, diodos y transistores. Existen en el comercio circuitos integrados que internamente tienen el compensador y el regulador integrados y además otros circuitos como protección de estos elementos a sobrecarga de corriente y protección térmica. Estos circuitos son de la familia L78XX, donde XX corresponde al valor del voltaje regulado a la salida. Con estos circuitos se puede diseñar una fuente de voltaje integrada. Este es XX, por ejemplo, si queremos hacer una fuente regulada de 5 voltios, aquí sería 7805. Si es de 12 voltios, 7812, etc. Aquí tenemos entre 0,5 12, depende del voltaje, entonces va a variar estos últimos dos dígitos acá. Estos circuitos son para máxima 1 amperio. Esta es la forma del circuito integrado, del regulador. Aquí la patico A1 es la entrada, la 2 es tierra y la 3 es la salida. Y aquí tenemos la fuente regulada. Mire, tenemos el transformador, tenemos el rectificador, un filtro de 1000 microfaradios, el regulador 7806 y vamos a hacer una fuente de 6 voltios, 100 microfaradios a la salida y la resistencia de carga. Bien, todo estos circuitos es el que tiene ese circuito integrado por dentro, es el regulador 78. Una cantidad de circuitos integrados. Aquí tienen el Zener, que es el que va a regular, los compensadores, los reguladores, o sea que es un circuito ya complejo. Bueno, muchas gracias, muy amables.